En días pasados, también esta semana, el periódico El Universal dio a conocer, dio a conocer una información, ellos tuvieron acceso a la versión final en PDF de un libro de la SEP, un texto denominado Nuestros Saberes, que está dirigido al primer año de primaria, y pues allí encontraron algo bien relevante. Los temas que tienen que ver con las matemáticas, ¿no? Esta asignatura que sí a muchos nos costó trabajo en algún momento en la escuela y que pues quizás es un tabú, ¿no? Las matemáticas, no me gustan las matemáticas, pero pues en realidad es una asignatura necesaria, por supuesto, en la educación primaria. Y bueno, pues en este texto solo se dedican 24 páginas en 2 libros de 258 páginas cada uno a este tema. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es esto para la educación de los niños, de las niñas del primer grado? ¿Y qué implicaciones tendría esto para su formación académica? Pues no solo en su niñez, ¿no? Es la base prácticamente de toda su educación ya de vida adulta. Y esta mañana quiero saludar, le agradezco que nos tome la llamada a Francisco Landero. Él es presidente de Suma por la Educación, para explorar un poquito de qué estamos hablando. Muy buenos días, Francisco, y gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Sheila, un gusto estar en esta mañana de viernes contigo y con tu público. Igualmente. Pues, ¿qué opina de esta información que da a conocer el Universal, este adelanto, digamos, de la versión final del libro de texto, y sobre todo, pues, el rubro de las matemáticas, ¿no? Que, pues, sí es bien importante. Sí, Sheila, mira, en primer lugar comentarte que estas 24 páginas que hacen mención en este reportaje es en referencia al libro de primero de primaria. Sí. Que es uno de los pocos libros en los que hemos tenido acceso, la opinión pública en general, los padres de familia, los maestros. Solo tenemos evidencia virtual, no oficial, por algunos libros que se filtraron en las redes de primero y segundo de primaria. Y como lo señalas, efectivamente de 210 páginas que tenía el libro de matemáticas de primer año de primaria, ahora solo hay 24 páginas. Y fíjate, Sheila, que más que el número, que se reduce sustancialmente, también lamentablemente el contenido de esas 24 hojas es muy impreciso, erróneo, inexacto. Entonces, no solo se reducen las matemáticas a su mínima expresión, sino que además se hacen muy mal, ¿no? Y estas 24 hojas que te menciono, páginas, son de 2 libros. Del libro Nuestros Saberes, en donde hay 3 páginas, y otro libro que es Múltiples Lenguajes, que son 11 páginas. Entonces, por libro tenemos 13 y 11. ¿no? Entonces, o sea, ese es el 3 páginas, y perdón, 3 páginas de 200... 13 páginas. En Nuestros Saberes, y en otro libro 11 de matemáticas. No, pues entonces, es muy poco, ¿no? Es muy poco en cantidad, pero además lo más grave es calidad. Claro. Pudiéramos entender que lo que busca la SEP es que haya menos contenido y que ese menos contenido sea el que se aprenda bien, pero como está planteado, está muy mal. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de un error. Por ejemplo, hay una definición cuando se aborda el tema de figuras geométricas. Dice, las figuras geométricas están definidas por segmentos de línea recta y vértices. Bueno, esta es una definición incompleta, porque entonces si nosotros mencionamos un círculo que no tiene líneas rectas, entonces no es una figura geométrica. Claro. o un óvalo, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, ese error en el que nada más señalan que figuras geométricas son líneas rectas, pues hay un error ahí muy grave desde la definición, ¿no? Sí, totalmente. Luego, otro error es que hay problemas que están enfocados para edades de niños de tercero o cuarto de primaria y los incluyen en el libro de primero de primaria. El material está desordenado y hay poco. Y por ejemplo, pasas tú a la sección de problemas sin antes haber estudiado o sin encontrar material sobre cómo establecer fórmulas, sobre cómo resolver problemas, sino simplemente te caen ya los contenidos, los problemas, sin una enseñanza de operación básica,
Por ejemplo, se elimina, te recordarás tú que todos estudiamos la recta numérica. Claro. Bueno, pues ya no existe la recta numérica y es un tema básico, sencillo, gráfico, pues para enseñar desde contar lo que es el sistema métrico decimal, Sí. los sistemas de medidas, y todo eso ya no existe, ¿no? Pues es que es la base, ¿no? Digo, las matemáticas en primer grado, pues es la base de todo lo que implica la educación primaria. Por supuesto. Y entonces, si no tienes tú una secuencia lógica, completa, pues lo que buscas es que no se aprenda o se aprenda lo mínimo, y lo mínimo, lo mediocre, no es lo que necesitamos en este país para nuestros niños y jóvenes. Las oportunidades laborales de vida no se encuentran en la minimización de los contenidos ni se encuentra en la mediocridad, sino al contrario, hay que hacerlo, la pedagogía, de una manera inteligente, íntegra, y no disminuir las materias porque tal vez las personas que hicieron estos libros pues consideran que son difíciles, o para qué hacemos sufrir a la gente, o porque tal vez hay una política de gobierno en el que la dirige, pues no le gustan las matemáticas porque él fue mal estudiante o no estudió eso, ¿no? Entonces, lamentablemente, Sheila, vemos aquí una cultura del mínimo esfuerzo, una cultura del temor hacia las matemáticas, y te resumiría que en resumen estos libros son una Wikipedia chapa. Qué horror. No, es que es gravísimo. Digo, la verdad, ya nada más gráficamente, ¿no? El número, claro que impacta porque es muy poco el contenido de matemáticas, por así. Además, como nos comentas, los ejemplos, además está mal, pues obviamente un niño que sale de primer grado de primaria, una niña que sale de primer grado de primaria, pues no va a tener los conocimientos mínimos para poder enfrentar el segundo, el tercero y todo lo que falta de su vida académica. Hay que decir también que en muchísimas pruebas que nuestro país es calificado, PISA, etcétera, pues salimos súper mal en matemáticas, ¿no? Es una de las asignaturas en las que nuestra educación es lo que más falla. Sí, y además de no tener este deseo, amor y conciencia por la ciencia, en este caso esta ciencia exacta que es las matemáticas, pues vas transmitiendo una cultura del mínimo esfuerzo, de no tener retos, y sobre todo afecta a los niños y jóvenes en el desarrollo del pensamiento lógico, que es base para otros temas. Las matemáticas, más que resolver problemas o hacer números, lo que busca es que la mente desarrolle un pensamiento de orden, de lógico, y que te ayuda en la toma de decisiones. También las matemáticas ayudan a la creatividad y son la base para afrontar otro tipo de problemas, como los problemas sociales, los problemas comunitarios y los problemas en donde cualquier reto, cualquier proyecto que se lance en una escuela, en una comunidad, en un país, pues tiene que pasar por el costeo de datos, por la proyección de números, por los costos, y si no hay esas bases claras, firmes, pues vamos a continuar en un fracaso educativo. De acuerdo, porque además, pues sí, tú ya bien lo has señalado, a veces por decir, me cuesta mucho trabajo, no lo entiendo bien, es difícil, es complicado, porque además en torno a las matemáticas se ha generado mucho este tabú, ¿no? De que es una materia muy difícil, me cuesta trabajo, al inicio, ¿no? De la primaria, etcétera, las tablas de multiplicar, qué difícil, no me cuesta trabajo, no me gusta, y pues tan fácil como decir, bueno, pues no te gusta, está difícil, no lo podemos hacer bien, bueno, dale vuelta, literal, dale vuelta a la página y hablemos de otro tema. Eso está muy mal, porque además eso nos trae, ya nos platicas otras implicaciones, y además lo importante que es para los chicos y las chicas en primaria, pues sentar estas bases, porque además en su vida de estudiante de bachillerato, de una licenciatura, pues muchos de ellos quizás les estás quitando la posibilidad de poder dedicar su vida y dedicar pues sus estudios pues a una carrera que tiene que ver con las matemáticas, y ya veamos en la parte científica, etcétera, ¿no? Sí, mira, te voy a dar un par de ejemplos más de lo grave y los errores que hay en este libro.
Por ejemplo, en el libro también de primaria, cuando quieren la SEP definir la superficie, fíjate, piensen, por favor, a todo el público, y tú, Sheila, sí, en una definición de superficie, ¿no? Y aquí les describo una. Dice, la superficie es una extensión en la que se consideran solo dos dimensiones. La superficie en estos casos es calificada como una variedad bidimensional, es una cualidad y la medida de la superficie a partir de una unidad de medida que se conoce como área. Esta definición Válgame. es sumamente confusa. No le entendí nada. Es sumamente confusa y además incluye otros términos que anteriormente en el libro no se definen, ¿no? Bidimensional. ¿Qué es Imagínate, eso? para un niño Para de un niño primero de claro, primaria, claro. ¿qué es ese término? Pero ya está incluido en esta definición. No. Otro error es que se confunde la definición de un triángulo equilátero con un isósceles, ¿no? Y dice que el isósceles es el que tiene sus lados y ángulos iguales, cuando no es así y es el triángulo equilátero. Entonces, pues sí, vemos no solo disminución en cantidad, sino en calidad y en desorden de los contenidos. Ahora, estos textos, tengo entendido, pues ya tendrían que estarse repartiendo pues para el siguiente ciclo escolar, ¿no? Ya son los que se van a utilizar. Sí, aunque sin embargo la Unión Nacional de Padres de Familia interpuso un amparo al cual le fue concedido la suspensión definitiva, y la SEP por esta orden judicial no puede imprimir o distribuir estos libros. Okay. Y si bien la SEP, al igual que los ministros en el Plan B, la Unión de Padres de Familia lo que hizo, al igual que los ministros en el Plan B electoral, fue que impugnaron el proceso en cómo fueron llevados a cabo estos libros, justamente por este tema que estamos hablando, del desorden, la rapidez, la falta de consulta. Pues también los contenidos están mal, ¿no? Sí. No solo procesalmente fueron hechos mal, sino también, como ahora vemos en estos ejemplos, el contenido es malo. ¿Qué habrá que hacer? ¿Qué sigue? Pues la SEP lo que debe hacer es mandar a imprimir y distribuir los libros del último ciclo escolar, ¿no? Ahí está la solución. Okay. No es falso que los niños se vayan a quedar sin libros, que se quiere evitar que haya libros de texto. No, lo que hay que hacer es distribuir los libros de texto anteriores. Del año pasado. Anterior. Así es. Okay. Y reponer el proceso y hacer un proceso democrático, científico, libre de ideologías, ordenado, y sacar en su momento los nuevos libros. Sobre todo eso, libres de ideologías. En fin, pues vamos a estar muy atentos de este proceso y pues por lo pronto te agradezco enormemente, Francisco Landero, presidente de Suma por la Educación, que nos hayas compartido estas reflexiones. Muchas gracias, Sheila. Un buen viernes para ti y todo el auditorio, y aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, muy buen día.